Hechos 10. Amén. Del 1 al 33 vamos a leer, unos versículos largos. Hechos 10, del 1 al 33. Antes vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y que Dios bendiga este mensaje en esta tarde. Sí, Hechos 10, del 1 al 33. Oramos y después lo leemos, ¿le parece? Dice así, vamos a orar primeramente. Dios, en esta tarde, Padre, estamos delante de ti. Dios, bendice este mensaje, Padre, en esta tarde, Dios. Permite, Padre, que sea un mensaje de bendición, que lo podamos comprender, Padre, que haya algo que nos quieras decir en esta tarde, Padre. Bendice nuestra vida, bendice la exposición, que podamos entender, Padre, tu palabra en esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén. Hechos 10, de los versículos 1 al 33. Le voy a pedir que se puede poner de pie. Ya estuvo un rato, dame unos minutos nada más y ya se podrá sentar. Hechos 10, del 1 al 33. Voy a leer yo el 1, usted lee el 2 y nos unimos en el versículo 33. Hechos 10 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de Simón, curtidor que tiene casa para amar. Es necesario que haga. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. Los cuales envió a Jope, discretamente contados todos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran quiso comer, pero mientras daban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común en ninguna he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamados preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones del santo ángel y hacerle venir a su casa para oír su palabra. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. El otro día entraron a Cesarea, y por lo menos les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, y mira.
Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre que hable con luz o injuria. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace unos días a la hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Él lleva pues a Jope, en la ciudad tenía Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un judío, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Juntos, así que luego envié por ti y tú has hecho bien venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Pueden sentarse, hermano. Una historia interesante, una historia muy importante para nosotros, hermano. La Biblia habla en el libro de Hechos. Recuérdense que el libro de Hechos es el nombre completo, es Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué se llama Hechos? Porque es es una relatoría, de los acontecimientos o de los hechos que sufrió la iglesia primitiva. Una vez que nuestro Señor Jesús ascendió, los discípulos quedaron, por así decirlo, huérfanos. Y entonces los primeros versículos, los primeros capítulos de Hechos, hablan de la venida del Espíritu Santo. Una vez que llegó el Espíritu Santo, los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo sobre ellos es lo que hizo que actuaran. Y de ahí en adelante empiezan una serie de acontecimientos que permiten extender el Evangelio. Porque acuérdense que los evangelios terminan con la ascensión de Jesús y diciéndoles y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo que decíamos en la escuela dominical, si usted ve el capítulo 1 de Hechos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, esa era la consigna que Jesús les había dado a los discípulos. Bueno, había que extenderlo. Y una de ellas es precisamente cuando Pedro se encuentra con Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? ¿Sí? Y dice en los primeros versículos que era un hombre que vivía en una ciudad que se llamaba Cesarea, era un centurión de la compañía llamada italiana. Este hombre no era judío, era un hombre romano y por lo tanto era un gentil. Un gentil es aquel que no es judío, ¿estamos? ¿Sí? Pero no era un gentil cualquiera, era centurión en el regimiento italiano. Centurión no tenía que ver con la milicia, era un cargo militar. Era un hombre que estaba al mando de 100 personas, ¿sí? Pero era un centurión de un 100, ¿sí? De personas. Esto significa que Cornelio tenía cierto poder. Usted sabe que en la milicia, ¿sí? En el ejército hay jerarquías, ¿sí? Yo que me las quise aprender en algún tiempo, al menos las que tenemos aquí, no sé si sean a nivel internacional todas, pero la más baja, el chalán de todos, es el soldado raso. A todos tienen que hacerles así porque, ¿sí? El mayor es el general de división y arriba de él el presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero en medio hay tenientes, coroneles, capitanes, primero, segundo y tercero, y no sé cuántos más. Sí, yo la verdad es que desconozco. ¿Sí? Bueno, este hombre, al ser centurión, al estar al mando de 100 personas, de un pequeño ejército, o una cuadrilla, o no sé cómo llamarlo, era un hombre que tenía de mínimo un cargo militar medio hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenía ya gente a su mando. Ese era un centurión, ¿sí? Bueno, y por lo tanto tenía cierto poder.
Porque además dice la Biblia que, versículo 2 de lo que leímos, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Era un hombre que, además de tener cierta posición jerárquica importante, era un hombre que tenía buen corazón. Era un hombre que oraba a Dios, que seguramente al necesitado lo ayudaba, un hombre que al que tenía alguna necesidad le financiaba algo o algo por el estilo. Sí, dice que es temeroso de Dios, y no solamente él, sino toda su casa. Su familia también era una familia. Yo estuve leyendo y no sé si algunos dicen que era salvo, algunos dicen que no. Bueno, era un hombre que por lo menos tenía noción de quién era Dios, ¿sí? Tenía noción de quién era Dios, de que era necesario ayudar. Pero fíjese, no solamente eso, ¿sí? Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios descendía donde él estaba. Fíjese, la Biblia esconde muchos detallitos, hermano, que uno los lee y en apariencia no dice nada. Pero ¿por qué? ¿A qué hora dice la Biblia que estaba orando? A la hora novena. ¿Qué hora era o qué pasaba a la hora novena? Era la hora de la oración. Era la hora donde todos los judíos se ponían a orar. Ajá. Ya lo veremos cuando estemos en el culto de las 7 palabras. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz, cerca de la hora novena, Jesús oró y dijo una expresión en la cruz, porque era la hora de la oración. Ajá. Bueno, este hombre, a pesar de que no era judío, sabía de las costumbres judías. Y por eso se ponía a orar a la hora novena. Ajá. Más o menos a las 3 de la tarde. Esa es la hora novena para los judíos, la de nosotros, como a las 3 de la tarde. Sí, bueno. Y dice que a esa hora le vino una visión un ángel y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía a los hombres a Jope, a una ciudad, dice el versículo 5, y busca a un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Y que quién era? Cuando estuvimos viendo sobre los discípulos, ¿se acuerdan? Él era un discípulo de Jesús. ¿Qué característica tenía Simón? Era muy impulsivo. ¿Se acuerdan que Jesús le decía, de repente eres Simón y de repente eres Pedro? Porque era un hombre muy impulsivo, lo decimos un poco de broma, pero es muy en serio. Era un hombre de mecha corta, un hombre que le mochó la oreja, el que le dijo: a ver, yo quiero caminar contigo, Jesús, y ahí va caminando y a la mera hora se cae. Era un hombre muy impulsivo, ¿sí? Para este momento ya está lleno del Espíritu Santo. Ajá. Y dice la Biblia que a la par de eso, ¿sí? A la par de eso, este hombre que tenía una posición económica, porque fíjese, le dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en una casa de un tal Simón también, un curtidor que tiene una casa junto al mar, y él te dirá lo que hagas. Dice el 7, cuando se marchó, el ángel que hablaba con Cornelio llamó a 2 de sus criados, a un devoto soldado de los que le asistían. Es decir, por eso decimos que era un hombre de una posición económica y jerárquica importante. ¿Por qué? Tenía criados. Fíjese lo que dice, ¿sí? Llamó a 2 de sus criados, a 2 de sus servidores, les dijo: a ver, vengan. Pero uno tenía una característica, ¿sí? Uno que era un soldado devoto. ¿A qué se refiere con devoto? Uno que conocía también de Dios. Le dijo: oye, ven, necesito, y les explicó lo que pasó. Yo me imagino que tuvieron que, al menos tuvo que obedecerle por 2 razones. ¿Qué les pasa a los militares que no obedecen? Pues, de mínimo los quitan el grado, algunos hasta los matan porque están desobedeciendo una ley, ¿no? O una orden.
¿sí? Bueno, pues, además de eso, era alguien devoto. Bueno, a la par de eso, Dios le habla a Pedro, a Simón Pedro, y a él le da una visión. Usted lo leyó. ¿Qué es esa visión? Dice que él estaba ayunando, ¿sí? Y que a la hora, entiendo yo, cuando ya iba a levantar el ayuno, se subió a la azotea. Dice que también como a la hora sexta. A la hora sexta es como las 12 del día, más o menos, ¿sí? A la hora que también es la hora de la oración, ¿sí? Bueno, a la hora sexta y a la hora novena eran horas de oración. Dicho sea de paso, Jesús en la cruz, a la hora sexta y a la hora novena, hizo una oración, ¿sí? Bueno, y en esa visión, Pedro ve a unos animales que bajan en una como manta, y dice que hay, como dice, fíjense, versículo 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas que era bajado de la tierra. ¿Y qué había en el lienzo? Todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Qué es eso? Había todo tipo de animales. Ajá. Todo tipo de animales. Y después una voz que le dice, mata y come. Y Pedro, como buen judío, le dice, no, yo no puedo comer de eso. Porque ahí hay alimentos, hay animales que no son puros. ¿Sí? Y aquí hay un dato interesante. Ustedes han escuchado seguramente que los judíos solamente comen comida kosher, comida santa, por así decirlo, ¿cómo llamarlo? Limpia. Pues ellos, por ejemplo, no comen carnitas, porque las carnitas ¿de qué son? De puerco, y los puercos son animales cochinos, sucios, ¿sí? Bueno, él no comía comida así, valga la redundancia, ¿sí? Entonces le dice, pues ahí dice, vuelvo a leerlo, ¿sí? En él había todos los cuadrúpedos y terrestres, reptiles y aves, es decir, había de todos los animales, puros e impuros, y le dice, come de esos, y Pedro dice, no voy a comer porque son animales impuros. Y entonces la visión, ¿sí? Pedro le dice, no porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Versículo 14. Pedro volvió a decir una segunda vez y le agrega algo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ajá. Y eso ocurrió 3 veces. Ajá. Bueno, una vez que terminó eso, aquel lienzo, dice, volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro todavía estaba como asimilando lo que había pasado, ¿sí? Tocan a la puerta aquellos hombres que había mandado Cornelio. ¿Sí lo va siguiendo? No lo vimos, pero ¿qué te? Y le dicen, oye, te andamos buscando a ti. Ah, caramba, ¿cómo que a mí? Es que hay un hombre que se llama Cornelio, que tuvo una visión y que nos dijo que te buscáramos a ti, que hay un mensaje para ti. Ojo, no se conocían. No se conocían. El Espíritu de Dios les estaba dando esto. Bueno, dice que Cornelio los hospeda un día y al siguiente día Pedro los hospeda un día y al siguiente día van a la casa de Cornelio. Me imagino yo que estaba relativamente lejos, ¿sí? Bueno, ya que están con Cornelio, fíjese, otro dato interesante, ¿sí? Dice el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, es decir, la ciudad donde vivía Cornelio, ¿sí? Y Cornelio lo estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró.
Cornelio, que no sabía, dijo, hay que alegarlo porque seguramente se inclinó, se hincó. Y Pedro le dice, no lo hagas. Yo también soy un hombre. A mí no me adores, le está diciendo Pedro. No me adores a mí, ¿sí? Y hablando con él, dice el 27, halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ¿sí? Otro dato interesante. Pedro, como judío, no podía juntarse con gente que no era judía. Se tenía que juntar con puros judíos. Estos hombres con los que estaba Cornelio, y mismo Cornelio, no era judío. Y entonces Pedro dice, yo no puedo estar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son de mi nivel, le está diciendo. Ustedes son pecadores y yo soy limpio. Eso es lo que les está diciendo. Ajá. Yo no me puedo sentar a la mesa con ustedes. Ajá. Y entonces Cornelio le empieza a explicar su visión. ¿Sí? ¿Tienes un mensaje para mí? Le dice. ¿Tienes un mensaje para mí? Y entonces Pedro le empieza a explicar, es que yo recibí una visión que veía que descendían una manta con animales de todo tipo. Y dice Pedro, ahora voy comprendiendo. Lo que me estaban diciendo es que yo al sentarme con ustedes, yo al estar con ustedes, es que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no distingue personas. No hay unos que sean mejores o unos que sean peores. Delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios no hay jerarquías. No hay unos que sean mejores, no hay unos que tengan mayor nivel que otros que no lo tienen. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y entonces, dice el versículo 34 y 35, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sí? Y entonces predicó el evangelio a todos los reunidos en esa casa. ¿Sí? Y mientras Pedro hablaba, los gentiles recibieron el Espíritu Santo, como lo demostraba el hecho de hablar en lenguas, y fueron bautizados con agua. El versículo 44, eso ya no lo leímos, del 44 al 48, dice, no a todo, versículo 44 de Hechos 10, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos de lo que es él, que Dios haya puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas y todos los que, estoy leyendo mal, perdón, del 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de los que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Dios Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara algunos días más. ¿Qué quiere decir esto, hermano? A raíz de que Pedro les extiende el Evangelio, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Hechos 2, se manifestó en ellos en ese momento. Y yo encontré una expresión que dice, esta es una especie de mini día del Pentecostés. Porque si usted se recuerda, en Hechos 2, el día que llega el Espíritu Santo es el día del Pentecostés. Ajá. Bueno, en este Hechos 10 es como permítame decirlo así, una especie de réplica del día del Pentecostés. Porque en la casa de Cornelio, juntos con los que estaban ahí, que no eran judíos, se manifestó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo de tal manera que hablaron en lenguas. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno,
Pero ¿por qué es importante considerar la historia de Cornelio en la Biblia, hermano? ¿Sí? Mire, primera cosa que podemos encontrar de parte de Cornelio. Y eso es algo ya que podemos aplicar a nuestra vida, hermano. ¿Qué le quiero decir de Cornelio? Cornelio era un hombre devoto, era un hombre que conocía, era un hombre que sabía, que hacía buenas obras, que hacía obras de caridad. Vuelva a leer los primeros versículos, y era un hombre de Cesarea que ayudaba al otro, temeroso de Dios, ¿sí? Pero ¿sabe qué? No sabía, no tenía todavía el conocimiento completo de lo que era conocer el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Las buenas obras, las buenas personas son eso. Buenas obras, buenas personas. ¿Sabe qué le falta a las buenas personas? Ser llenas del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? ¿Cornelio era salvo? Es probable que no. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Y mire, es interesante, porque con esas personas, o con Cornelio en particular, Dios se manifestó en él. Pero le faltaba conocer el Espíritu Santo. Hacía obras de caridad, pero sin siquiera saber a lo mejor al 100% no entendía completamente. Era temeroso de Dios. Y mire, lo quiero trasladar a nuestros días, hermano. Hay mucha gente allá afuera que a lo mejor teme a Dios. Hay mucha gente allá afuera que a lo mejor ha escuchado de Jesús y hace buenas obras. Pero ¿sabe qué le falta? Ser salvo. ¿Sí me dijo? Por eso es bien importante, hermano, tener conciencia de lo que es la salvación en nuestra vida. Tuvo que llevar la visión. Y fíjese, dice la visión que le habló a Cornelio. Tenía un corazón sensible, Cornelio. ¿Sí me explicó? Pero le faltaba conocer en su totalidad a Dios. ¿Sí? Era un hombre devoto, adoraba quizá a Dios, pero necesitaba oír el Evangelio y responder. Por eso Dios envió a Pedro para que Cornelio oyera hablar de la muerte y resurrección de Cristo, que Pedro predicó en este discurso a partir del versículo 34. ¿Sí? Solo después de que Cornelio y su familia recibieron el mensaje de Jesús, recibieron el Espíritu Santo y nacieron de nuevo. Hasta ahí comprendieron, hermano. La historia de Cornelio no solo muestra la necesidad del Evangelio, sino indica que Dios moverá cielo y tierra para llevar el Evangelio a quienes estén dispuestos a recibirlo. ¿Sí? La historia de Cornelio muestra cómo Dios articula de manera perfecta los eventos que terminan bendiciendo a cada una de las personas involucradas. Cornelio y su familia, sus amigos, recibieron la salvación, mientras que Pedro y sus compañeros alcanzaron un conocimiento, renovaron su mente y se despojaron de una noción incorrecta de que para quiénes era el mensaje. Fíjese, Pedro se sentía especial. Pedro decía, yo no me involucro con ellos porque son inferiores a mí. Muchos judíos que todavía se sienten superiores a los otros, por eso no se relacionan con los demás. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto, hermano? Delante de Dios, todos somos iguales. Yo les decía de alguna ocasión que mi prima decía, una de mis primas decía, soy el favorito de Dios. Y otra de mis primas decía, es que Dios no tiene favoritos. Para Dios todos somos iguales. Ahora, no quiere decir que al ser todos iguales nos agarren masa, ¿eh? Como decía alguien por ahí, pues si el promedio es de 8, yo con el 7.5 subo a 8, ¿no? No, porque si el promedio es 8, pues ya con eso le alcanzo a librar. No, hermano, no es que Dios nos agarre a todos de manera particular, de manera general. Hermano, lo importante de esto, ¿sabe qué es? Que Dios trata con nosotros de manera particular, de manera especial. No, para delante de Dios todos somos iguales, pero somos especiales delante de Dios. Tan es así que nos trata a cada uno de manera particular. Estuve dando en Sinaí, con la ayuda de Dios, un estudio sobre los jueces,
Por eso prediqué aquí algunos temas sobre los jueces. Y la conclusión que yo puedo sacar de todo el estudio del libro de los jueces es que Dios llamó a cada juez de manera distinta. Cada juez tuvo su singularidad, ¿sí? Gedeón, un hombre miedoso, que Dios le mostró 3 veces lo que tenía que hacer. El mismo Sansón, que Dios lo llamó desde antes de nacer. Samuel, que también Dios lo llamó desde antes de nacer y que entregó resultados. ¿Sí? Ahab, que era zurdo y con esa zurda le sacó las tripas a un rey. Así, hermano, Débora, una mujer que se sentaba en una palmera y que necesitó la ayuda de otro para ir a liberar al pueblo de Dios. Y así cada uno, hermano, cada uno tuvo una singularidad. ¿Sabe qué me refleja a mí? Hermano, si usted quiere encontrar una generalidad para que Dios lo llame, no la va a encontrar. Dios se fija en la particularidad de usted para llamarlo. Es que yo quiero tener un testimonio como el de Nicky Cruz, ¿no? No sé si conozcan a Nicky Cruz, ¿no? Ese desgraciado, que era pandillero que Dios lo llamó casi de las greñas, ¿no? ¿Sí? Vean por ahí en el YouTube La Cruz del Puñal o Corre Nicky Corre y van a ver de qué les estoy hablando. ¿Sí? Es que yo quiero tener un testimonio impresionante, hermano, que cuando lo diga, toda la multitud se ponga delante de Dios y esté hincada ahí porque mi testimonio es bien poderoso, es bien, un testimonio que impacte. ¿Sí? Hermano, ¿sabe que Dios no trabaja de una manera general? Dios trabaja de una manera muchas veces silenciosa, muchas veces calladita, de tal manera que, ¿sabe qué? Usted lo puede entender. Que usted pueda comprender ese cambio. A Cornelio Dios lo llama y le dice, mira, tú eres buena persona, voy a ocupar eso para poder hacer un llamado a todos los gentiles. ¿Y saben por qué trasciende este pasaje, hermano? Porque Cornelio, que no era un judío, que era un gentil como usted y como yo, podemos recibir el evangelio y somos igual que cualquier judío. ¿Sí me explicó? Somos iguales. Porque dice, tú no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. Y usted ha sido purificado por la sangre de Cristo. ¿A poco no? Usted ha sido limpio por la sangre de Cristo. Entonces usted es hijo de Dios como cualquier otro. ¿Sí me explicó? Y eso es lo importante de todo esto, hermano. Este es el mensaje de este pasaje. Que Cornelio a través de Cornelio pudimos entender que delante de Jesús somos iguales que cualquier judío. Que no necesitamos ser de sangre azul para poder llegar al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió también por nosotros. ¿Sí me explicó? Y ese es el mensaje, hermano, que dice este pasaje. Todo esto que leímos, todo esto que le relatamos, tiene que ver con usted y conmigo. Porque usted y yo somos gentiles, nosotros no nacimos en Israel, no corre sangre israelita, pero sí corre sangre del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora, espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque somos pueblo escogido de Dios. Y nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, ¿para qué? Para llevar las virtudes de aquel que nos hizo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, usted y yo somos especiales delante de Dios. Usted y yo somos los encargados de llevar este evangelio. Somos especiales delante de nuestro Dios, hermano. Usted es especial y yo quiero que se quede eso, hermano. Quiero que guarde eso en su corazón. Yo soy especial delante de Dios. Y así como Jesús murió por un argentino, por un español, también murió por mí. Yo quiero que eso se quede en su corazón, hermano. Usted es especial delante de Dios. ¿Sí? A través de ello, hermano, el Espíritu Santo trabaja en la vida de Cornelio y llega y recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Sobre todo los que creyeron
y finalmente los bautiza y finalmente son aceptados. Y Pedro se da cuenta que dice, no solamente soy yo el especial, estos que están aquí también son. ¿Sí? Hermano, usted y yo somos especiales delante de Dios. Somos especiales porque también por su gracia es que somos salvos. Porque en la cruz, nuestro Señor Jesucristo también dio su sangre por nosotros. No hay nadie especial delante de Dios, aunque Dios nos trata de manera especial a cada uno. Eso es lo que le quiero decir en esta tarde, hermano. Váyase confiado de que Cristo, de que usted es especial para Cristo. Y todo lo que pasó antes fue para que usted llegara a las plantas de Cristo. Pero que soy un pecador, pero que le he fallado, pero que no puedo cambiar. Hermano, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Pero ¿sabe qué? Usted como Cornelio, le faltan a lo mejor buenas obras, ya hace las buenas obras, pero le falta la llenura del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está. ¿Sí? Le falta a lo mejor conocer todavía la totalidad del Espíritu Santo y lo que puede hacer en su vida. Póngase de pie, por favor. ¿Sí? Y dígale, Dios, yo sé que yo soy especial para ti. Yo sé que tú diste tu vida. Yo quiero tener esa llenura del Espíritu Santo en mi vida. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, Padre, así como Cornelio, así como Pedro, descubrieron que tanto a uno como a otro le faltaba algo, Jesús. A Cornelio le faltaba conocer al Espíritu Santo. Y a Pedro le faltaba entender que no era especial, que todos somos especiales para ti, Padre Celestial. Padre bendito, que ahora nosotros podamos entender eso. Padre, llena de tu Espíritu Santo nuestra vida. Padre, que podamos comprender ese sacrificio hecho en esa cruz. No hay nadie especial, pero a todos, Padre, tú nos trabajas, tú nos abordas de manera especial, Padre bendito. Aquí está nuestra vida, aquí estamos, Padre, permite que podamos ser usados como Cornelio para tu obra, Padre Celestial. Podamos ser usados, Dios, para traer a otros, Dios bendito, como lo fue Cornelio, Padre Celestial. Dice tu palabra que todos los que estaban en su casa también recibieron el Espíritu Santo, Dios. Permite que nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, podamos no solamente nosotros, sino los que nos rodean, recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, Padre. Aquí estamos dispuestos, Padre, a ser tus hijos, Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, a comprender la plenitud, Padre Celestial. Delante de ti estamos, Jesús. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Por Cristo Jesús. Amén.